Muy buenos días para todos nuestros compañeros y todas las personas que nos ven. El día de hoy les vamos a hablar sobre los criterios para la clasificación de las sociedades. El grupo está conformado por Valeria Valencia, por Juan Pablo Alzate y por Natalia López. Entonces, para hablar de los criterios para la clasificación de las sociedades, primeramente tenemos que hablar del derecho societario y saber qué es una persona natural y qué es una persona jurídica. Entonces, una persona natural está consagrada en el artículo primero del Código Civil y dice que es un individuo humano como sujeto de derechos y de obligaciones. Y la persona jurídica está consagrada en el artículo 76 al 79 del Código Civil y dice que la persona jurídica es un sujeto de derechos constituido por la pluralidad de individuos jurídicamente organizados. Una vez tengamos en cuenta estos dos conceptos, tenemos que hablar de la Ley de Sociedades Comerciales. Esta ley es la número 19550 y en su artículo primero define que habrá sociedad comercial cuando dos o más personas de forma organizada conforman a uno de los tipos previstos en esta ley. Se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas, porque como ya sabemos, en las sociedades a veces se gana y a veces se pierde. Bueno, existen unos tipos de sociedades y vamos a empezar con la más común, que es la sociedad por acciones simplificadas, son las sociedades SAS. Estas siglas van siempre al final del nombre. Entonces, la sociedad por acciones simplificadas dice que tiene como característica principal la libertad de la reglamentación. Seguimos con la sociedad limitada, que las siglas son LTDA, que también van al final del nombre, y dice que esta sociedad limitada, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó. Entonces, por ejemplo, si yo aporté 5.000 pesos a la sociedad, solo se verá afectado ese monto que yo aporté y no se verá afectado más. Bueno, seguimos con la empresa unipersonal, ¿sí? Esta empresa dice que destinan parte de sus activos, o sea, de sus dineros, para actividades mercantiles y está conformada por la sigla EU. Bueno, seguimos con la sociedad anónima, que también es una muy común, que sus siglas son las SA y también van al final del nombre. Y esta sociedad dice que tiene participación en el capital social a través de acciones o a través de títulos. Entonces, las acciones, por ejemplo, la sociedad está conformada por 3 personas y esas 3 personas se dividen por acciones. Bueno, seguimos con la sociedad colectiva y esta sociedad dice que es una sociedad de personas y que esta sociedad es como muy cerrada y que la responsabilidad es solidaria, es ilimitada y cuya administración corresponde a todos los socios. Bueno, después está la sociedad comandita simple y esta sociedad hay 2 tipos de socios, ¿sí? Entonces están los socios gestores y los socios comanditarios. Los gestores responden solidaria, ilimitada y directamente por las operaciones, o sea, responden por todo. En cambio, mientras que los socios comanditarios solo responden por los aportes iniciales que ellos hicieron. Entonces, por ejemplo, el mismo ejemplo que les di anteriormente, que si yo voy a crear una sociedad y yo aporto 5.000 pesos cuando entré, solo si yo soy un socio comanditario, solo pues voy a responder por esos 5.000 pesos. Bueno, la sociedad comandita por acciones ya es muy diferente porque aquí todos los socios van a responder de forma igual, o sea, el capital y sus acciones son todos por igual y todos van a responder por igual valor. Y por último, la empresa asociativa de trabajo dice que esta empresa se conforma por mínimo 3 personas y por máximo 10 si se tratan de temas de bienes.
pero si se tratan de empresas de servicios, se conforman por máximo 20 personas. Bueno, entonces tenemos que hablar de la estructura societaria. Esta estructura facilita la expansión de la empresa y ya sabemos pues que es muy fácil ir al banco y pedir un crédito para tener ingresos en nuestra empresa, pero que la forma asociativa permite acudir a recursos de inversionistas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una empresa de hamburguesas y me quiero expandir. Entonces, ¿qué necesito? Dinero, dinero para eso. Entonces, digamos que yo busco inversionistas que confíen en mi empresa y que también quieran tener, digamos, unas acciones. Entonces, bueno, algunos inversionistas invirtieron, ya tengo el dinero para expandirme y me expando en Pereira y en Manizales, ¿sí? Entonces, bueno, todo fue un éxito, la expansión, y si, digamos que si los socios que invirtieron quieren volver a reinvertir en mi empresa, lo pueden hacer. En cambio, que si, digamos, con mi empresa de hamburguesas me voy para un banco a pedir un crédito, pues posiblemente me lo den, eh, pero este dinero yo lo tengo que pagar en un plazo determinado y pues el banco no va a volver, digamos que a prestarme o a reinvertir como los inversionistas. Bueno, y por último, nos hablan, pues nos hacen como una comparación de la sociedad regular de capitales y de la empresa individual, de cuáles son las ventajas y las desventajas de estas. Entonces, vamos a empezar por la sociedad regular de capitales. Aquí en esta sociedad dice que hay una limitación del riesgo de los aportantes, porque como anteriormente les decía, en algunos tipos de sociedades solo se ve afectado lo que yo invertí al inicio. Bueno, también dice que en esta sociedad los acreedores disponen del patrimonio social como garantía de sus deudas y que no pueden perseguir los bienes de los asociados. Por ejemplo, el mismo ejemplo que les doy, si yo invertí 5.000 pesos, digamos si hay un demandante, él no puede venir detrás de mis bienes, de mi casa, de mi carro, para cumplir con esa deuda, sino que solo se va a ver afectado los 5.000 pesos que yo invertí al inicio. Y dice que existe una relativa separación patrimonial entre la sociedad y sus socios y que por ende los socios apenas podrán verse afectados si la sociedad carece de fondo para responder ante terceros. Es lo mismo que acabé de explicar. Bueno, y la empresa individual dice que el empresario se hace responsable de manera directa por las deudas derivadas de la explotación económica. Obviamente, es mejor constituir una sociedad, digamos que por temas económicos, porque no es lo mismo yo estar pagando sola la nómina de 20 empleados a que si yo tengo una sociedad con 5 o 10 socios, entre todos vamos a pagar la nómina de esas 20 personas. Bueno, dice que en la empresa individual también realiza negocios bilaterales y que hay muchísimos costos de contratación y que los costos de contratación pues van a ser altos y también solamente, por ejemplo, el gerente es el que va a tener que pagar los costos de contratación. En cambio que en la sociedad, pues entre varios se van a pagar y va a ser más fácil. Bueno, ahora vamos a hablar de los criterios para la clasificación de las sociedades. Hay que tener en cuenta que existen distintos tipos de sociedades o empresas que son conformados dependiendo de las necesidades y requerimientos de los socios. Entonces, para entender cómo están clasificadas las sociedades, hay que evaluar estos siguientes aspectos. Primero está el objeto social, la forma como se divide el capital social, el grado de injerencia de los socios en la gestión de la sociedad, el grado de responsabilidad de los asociados y la falta o no de presencia de la personalidad jurídica en el ente societario. Bueno, vamos a hablar entonces de las sociedades civiles y comerciales. En un principio, la norma nos decía pues que se podía encontrar una distinción entre ambas disposiciones, entre ambos tipos de sociedades. Pero el código colombiano consagró los objetos mercantiles del objeto social.
Sin embargo, luego encontramos la ley 222 de 1995 que trató de lograr una unificación de las sociedades civiles y comerciales, de los conceptos. Esto pues tendiente a disminuir las dificultades que representaba esta distinción y las regulaciones para un mismo fenómeno económico. Entonces, teniendo en cuenta que el hecho de que una compañía realice un solo acto mercantil, aun si su principal actividad económica no es esa, lo convierte en una sociedad comercial, lo que genera que las personas empezaran a crear falsas sociedades civiles con el propósito de no tener que acogerse pues a las normas mercantiles, cuando realmente pues su verdadero objeto era el comercio, pero se escondían bajo como una fachada de tener una sociedad civil. A todo eso se le suma una sentencia del Consejo de Estado de 1991 que mantuvo la dicotomía de los conceptos. Posteriormente, en 1992, se creó un proyecto de ley, que fue el proyecto de ley 129, que sugería que todas las sociedades se consideraran comerciales. Sin embargo, se mantuvo la definición del artículo 100 del Código de Comercio, donde establece que las sociedades que se dediquen a realizar actos o empresas mercantiles o las que pues tengan actividades mixtas se considerarán compañías comerciales y las otras serán de naturaleza civil. Eh, y las sociedades de naturaleza civil, la ley 222 de 1995 las define como aquellas que no contemplan actos mercantiles simplemente. A pesar de esta diferenciación que hacía esta ley, era algo básicamente, o es algo básicamente teórico, pero no práctico. Es decir, que la divergencia entre estas dos disposiciones no pasa de ser conceptual, pero a la hora de aplicar la norma es la misma para ambas. Pasando a otro punto, como ya dijimos, una de las características de las sociedades de capital es el beneficio de la limitación de la responsabilidad. Sin embargo, eso tiene que tener como mínimo una organización con el fin de proteger los derechos de terceros que puedan llegar a tener contacto con la sociedad, que puedan llegar a estar vinculados con ella. Entonces, esta organización tiene que ser como mínimo la contabilidad, debe tener publicidad y tienen que tener, pues ellos claro que tienen que denunciar si se llega a tener una crisis empresarial. Estos criterios permiten que los terceros que se asocien con la empresa tengan seguridad jurídica con respecto a sus actividades económicas. Bueno, algunas diferencias y similitudes entre las sociedades civiles y mercantiles. Primero, pues las sociedades civiles no están obligadas a matricularse en el registro mercantil, mientras que las sociedades pues, mercantiles claramente lo están. No están sometidas a inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, las sociedades civiles, las mercantiles sí lo están. Las sociedades mercantiles también tienen una, un proceso que se les permite eh, acceder a él si se encuentran pues en necesidad, que se llama trámite de reestructuración, que hace referencia en los términos de la ley 550 del 99 a un convenio que se celebra a favor de una o varias empresas con el objetivo de corregir deficiencias que presente en capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias. De esta manera, las empresas pueden recuperarse dentro del plazo de las condiciones que se hayan previsto en el convenio de reestructuración, mientras que las sociedades civiles pues no tienen acceso a este proceso. Y las similitudes serían que ambas pues tienen que llevar los libros de contabilidad y también tienen acceso pues a los procesos de insolvencia. Bueno, luego encontramos las sociedades de personas y capitales. Con la ley 258 del 2008 se crea la Sociedad por Acciones Simplificadas, que esta ley trató de establecer un criterio de mercantilidad típico, creando una sociedad por acciones simplificada y dando el primer avance en materia de unificación del derecho privado nacional. La sociedad por acciones simplificadas será siempre comercial, independientemente de las actividades previstas en su objeto social. Luego pasamos a las sociedades de personas y de capitales, donde encontramos pues que las sociedades de personas se conciben como estructuras cerradas que prevalecen las calidades personales de los asociados. Es decir, los elementos que puedan afectar las condiciones personales de la asociación tienen implicaciones para los asociados, lo cual repercute en disoluciones relacionadas con aspecto personal, valga la redundancia, y cuenta con una estructura cerrada y dificulta el acceso de personas extrañas
a los que estaban en un principio en la sociedad. Por el contrario, las sociedades de capital son de consideración capitalista, lógicamente, donde se restringe la responsabilidad de los asociados hasta el monto que han aportado y tienen una estructura abierta a las negociaciones de acciones, como lo explicaba mi compañera Natalia. La diferencia entre ambas es grande, teniendo en cuenta que las sociedades de personas conllevan un sistema riesgoso para los socios, puesto que se caracteriza por la extensión de la responsabilidad hasta sus patrimonios personales en las operaciones pues, de la sociedad. Si el fondo social resulta insuficiente para pagar los pasivos de la empresa. Bueno, luego pasamos a la etapa de formación de las sociedades de personas, en donde el error es de naturaleza dirimente y representa un vicio en el consentimiento que afecta al vínculo del asociado que ha incurrido en él. Eso es básicamente lo que ya había explicado, que es que las sociedades de personas implican mucho carácter del personal, lo cual pues puede llevar a riesgos más grandes que en las sociedades de capital. En la formación de las sociedades de capital, el error es relativo a la persona de los socios y no tiene efecto sobre la validez del vínculo del accionista, no sobre el contrato social. Bueno, la administración. En las sociedades de personas la asumen los socios de manera conjunta y directa y todos los socios tienen la facultad de administrar y de ejercer representación legal. Mientras que en la de capitales la administración es delegada a una junta directiva que se designa al representante legal. Así los socios quedan separados por alguna forma de la administración. Luego pasamos a la fiscalización individual. Esta fiscalización individual forma parte de los derechos subjetivos de los asociados. Esa facultad permite a estos supervisar las operaciones de la sociedad que ésta pues realice mediante la gestión que adelantan sus administradores sociales. El artículo 48 de la Ley 222 de 1995 se refiere de manera expresa a esto, para señalar que en los términos que establezca la ley en las oficinas de administración que funcionen en el domicilio principal de una sociedad. Todos los asociados tienen derecho continuo de fiscalización sobre los documentos de la compañía. Esta fiscalización permite en las sociedades por comandita simple respecto de los socios comanditarios. La sociedad de responsabilidad limitada en el régimen específico del derecho de fiscalización individual para esta sociedad revela un híbrido, por así decirlo, de esta forma asociativa. Bueno, en la sociedad de personas, la fiscalización es el acceso a documentos de manera permanente a la información. Y en la de capitales, esta función se le otorga a los aportantes por la circunstancia de estar separados de la administración. Bueno, la votación. Las sociedades de personas, cada socio tiene derecho a voto, sin importar la proporción de su parte, pues cada socio tiene posibilidad de participar en la gestión de negocios y de la responsabilidad solidaria por la vinculación de la forma asociativa. En la sociedad de capitales, la votación, los socios tienen tantos votos como acciones o cuántas cuotas posean del capital social. Esto por la diversidad de riesgos asumidos por los socios. Dependiendo de cuánto yo aporte a la sociedad, así va a ser el valor de mi voto. Bueno, la responsabilidad. En las sociedades de personas, la responsabilidad es solidaria e ilimitada, es decir, responden con sus patrimonios personales. Y en la sociedad de capitales, los socios quedan desvinculados ante terceros. Los acreedores de la sociedad no pueden perseguir el patrimonio personal de los socios o de accionistas. Los socios dejan a salvo su patrimonio personal respecto de las obligaciones adquiridas por la sociedad. Bueno, división de capital. En las sociedades de personas existe un concepto único de capital social, que consiste en la sumatoria de todos los aportes de los asociados, para que cada socio se le reconozca una parte del interés. Y en las sociedades de capitales, el capital se refleja de tres formas: el autorizado, el suscrito y el pagado. El capital autorizado es el monto máximo de capitalización que fijan los accionistas al momento de constituir la sociedad, es decir, el monto máximo en que los socios podrán invertir dentro de la sociedad. El capital suscrito es el monto total de los aportes que los asociados se comprometen a pagar a la sociedad.
Y la diferencia numérica entre estas acciones autorizadas y suscritas se denominan acciones de cartera, que son con las que se pueden negociar. El capital pagado representa las sumas que han ingresado real y efectivamente al haber social, o sea, lo que verdaderamente los socios han pagado. Bueno, causales de disolución. En las sociedades de personas, las causales de disolución atienden al criterio personalista. En el artículo 319 del Código de Comercio se establecen como causales de disolución por muerte, incapacidad sobreviviente, liquidación obligatoria del patrimonio del socio, enajenación formada de la parte de interés y retiro injustificado de un socio. Las causales personalistas pueden ser subsanadas para evitar la disolución. Y la disolución en la sociedad de capital se encuentra en el estatuto mercantil, refiriéndose a circunstancias que afecten el patrimonio de la persona jurídica o la concurrencia del número de asociados que exige el tipo de sociedad. Bueno, entonces ya continuando con lo que son las sociedades regulares, de hecho, e irregulares, podemos decir que son ese tipo de sociedades en las que tienen que estar constituidas legalmente, que tengan las exigencias pedidas por la ley y que obviamente se encuentren tipificadas en el estatuto mercantil. Entonces, así como por un ejemplo en el que se puede ver cuando una sociedad es regularizada, eh, es por ejemplo cuando existe la muerte de un socio, en la que digamos la sociedad de todas maneras continuará con sus herederos o inclusive con sus socios supérstites. Y pues ello es posible evitando la disolución de la sociedad. Y pues ya habrá disposiciones en los artículos 320 y 321 del Estatuto Mercantil. Entonces, para ya pasar más estrictamente a cada una de estas sociedades, empezaríamos entonces por las regulares, que nos hablan estrictamente, pues son las que se consideran que cumplen todas las formalidades, es decir, para construir esa sociedad se formaron los grupos y se hicieron realidad los documentos necesarios o los indexos necesarios pues, para poder formar una sociedad regular. Estas son, de hecho, pues están reguladas en el artículo 498 del Código de Comercio y estas pues tienen como una salvedad y es que serán, de hecho, que cuando no se constituyan mediante escritura pública. Y pues las irregulares son aquellas que pues, requiriendo permiso de funcionamiento puedan actuar sin él. Es como una forma que el legislador optó por utilizar eh, mediante la normativa del artículo 500 del Código de Comercio. Y pues esta salvedad que se hizo mención allí les permite funcionar y pues ya ellos deberán pues como tratar de realizar una formalización adecuada de su sociedad. Entonces, ya continuando con las sociedades por acciones, por cuotas o por partes de interés, pues una distinción importante que se debe realizar al momento de observar estas sociedades es como la manera en que el capital es dividido entre las diferentes especies, entre los socios, y esto pues obviamente también está albergado en el estatuto mercantil. De acuerdo a esto, entonces lo que se busca es adoptar una modalidad que adopte en su gran mayoría lo estipulado por el Código de Comercio y que este criterio de regulación permita a las sociedades y los capitales aportar de forma justa debidamente como las reparticiones que deben haber en los diferentes intereses que hay dentro de la compañía o dentro de la sociedad. Entonces ya pasando a las, por ejemplo, ya más a profundidad de cada una, entonces por sociedades por acciones son aquellas que son constituidas en el método que mencionaba ahora, donde existe la división de capitales y existe también la posibilidad de que el accionante pueda ser una persona que lo haga actuando desde el anonimato. Esas también pueden verse afectadas por la acción simplificada y por las acciones de comandita. Las siguientes que son las por cuotas son las que se representan a cuotas sociales y que estas representen un valor homogéneo, que cada persona
que haga su aporte represente una cantidad igual a la otra persona que representa en su valor. Entonces esto ya es lo que llamaríamos una organización de valor cerrada. Por partes de interés existe ya el concepto de sociedad, que es como un conjunto, y que esas relaciones puedan surgir dentro del ciclo de existencia de la sociedad. Entonces, entre más extensa sea la existencia de la sociedad, entonces ya el interés puede ser que, digamos, se prevé que para cierto tiempo, digamos en unos años a futuro, se puedan invertir, digamos, en este momento 2 millones de pesos y que a futuro por interés ya genere el doble, que serían entonces 4 millones. Entonces sería como una forma de verlo cómo funciona por partes de interés. Continuando ya entonces con el criterio dimensional, entonces se entiende que este ya es por la envergadura real de la industria o de la sociedad o de la compañía. Entonces, otra forma de identificar el tipo de criterio dimensional es como una forma en la que el Estatuto de Comercio nos los ilustra, y es que son establecimientos de crédito, y que de esta manera las personas que son como asociadas o pueden intentar intervenir o aportar en la industria, pueden ver como la magnitud de los activos y de ingresos de la sociedad, y de esta manera ellos poder como prever si existen algunas intervenciones que los puedan beneficiar o que no los puedan beneficiar. Entonces ya seguiríamos con las sociedades matrices, las filiales y las subsidiarias. Entonces, pues, estas, de acuerdo a lo contenido en la ley 222 de 1995, estrictamente mencionados en el artículo 26, dicha ley incluye a las sociedades matrices, filiales y subsidiarias como una forma de ordenamiento social en términos mercantiles. Entonces, pues seguidamente el legislador en el artículo 27 de la misma ley mencionada también nos afirma que existen de estas sociedades unas dos derivadas, que en este caso serían las filiales y las subsidiarias, y que obviamente para darle entendimiento a ese tipo de sociedades hay que tener en cuenta que estas, para que se vean de esta manera, tienen que existir un ordenamiento de subordinación, que exista una cadena de mando y que de esta desprendan otras ramificaciones en las cuales haya división de trabajos. Entonces, continuando ya con las sociedades de capital privado y sociedades y empresas con participación de recursos públicos, entonces, las empresas industriales comerciales del Estado, entonces es aquí que el Estado tiene como objetivo cumplir con naturalezas con naturaleza de tipo industrial y societario, y obviamente que sean comerciales, en donde también encontramos que al realizarse este tipo de sociedades, el Estado, pues en ya su soberanía, tiene la posibilidad de otorgarle a este tipo de industrias o empresas personería jurídica, y ya esta pues puede ser tanto autónoma, administrativa y pues obviamente financiera. En las que encontramos que son un poco más complicadas de entender son las que obedecen al tipo mixto, economía mixta. Entonces, pues este tipo de ordenamiento societario, la principal característica que corresponde aquí es que de acuerdo a su manera de división de los porcentajes, puede verse como puede verse afectado por diferentes estatutos. Entonces puede verse por una naturaleza jurídica tipo público, o de una naturaleza jurídica tipo privado. Pues esto, como ya decía, ya lo determinará su naturaleza mixta. Entonces, dentro de las sociedades de economía mixta encontramos tres aspectos. El primer aspecto es el siguiente. Entonces, respecto del primer aspecto, perdón, ya. Entonces, dentro del primer aspecto podemos encontrar que, a diferencia de las demás, el Estado encuentra una razón de ser como la realización principal en generar ingresos para la comunidad,
e impulsar, orientar o crear la oferta de bienes y servicios, y en la medida que este va a generar un poco más de competencia y va a permitir que combata situaciones de monopolio o oligopolio, pues con el fin de mejorar obviamente las condiciones del mercado. Seguidamente, el aspecto número 2, sí, qué pena, el aspecto número 2, entonces este está estrictamente escrito y mencionado en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso en la Ley 437 del 2011, en la cual establece que toda controversia o litigio que pues, se involucre con una entidad pública se entenderá que la entidad pública y todo organismo o entidad estatal que en su dependencia tenga un 50% de su capital aportado por el Estado será regido por el régimen jurídico de las sociedades de economía mixta. O sea que vemos que en este caso, cuando se tratan de sociedades de economía mixta, que en este caso pues tenemos que saber que hay un aporte de la parte privada y hay un aporte estatal o del Estado, vemos que así se haya un 50% de una parte y de la otra, igualmente va a ser regida por el Estatuto de Procedimiento Administrativo, perdón, por el Código de Procedimientos Administrativo, y no se verá afectado por las reglas comerciales para privados. Listo. Entonces, para pasar ya al aspecto número 3, ya aquí vemos donde el porcentaje pues también puede ser indirectamente realizado por una persona particular o un privado, y pues si bien la regla dice que el sometimiento para que el derecho privado pueda afectar a este tipo de sociedades, tiene que entenderse que la parte privada, la parte particular, tenga en su propiedad más del 90% de las acciones de la industria o de la sociedad. Y esto mediante una sentencia que nos pareció muy importante mencionar, que es la C629 del 2003, en la cual dice que así estén constituidas o al no ser particulares, se hace determinante que el pertenecer al nivel descentralizado, el aporte de los particulares pueda superar este porcentaje y no se pueda ver afectado por leyes estatutarias del Estado. Bueno, y finalmente, cuando se trata de sociedades nacionales y extranjeras, entonces, pues, como está previsto en el artículo 469 del Código de Comercio, pues son aquellas sociedades que conforme la ley del otro país, pues estén estas sociedades con domicilio en el extranjero, pero que tengan como de alguna manera vinculación de mercado aquí mismo en nuestro país, pero pues como decía anteriormente, que su domicilio se encuentre en otro país. Y al contrario de las sociedades nacionales, pues estas ya son constituidas bajo el dominio de las leyes colombianas y obviamente pues su domicilio se encuentra estrictamente en nuestro territorio nacional. Muchas gracias.